Hola a todos, espero se encuentren bien. Mi nombre es José Nicolás y el día de hoy vamos a hablar del modo en el relato. De entrada vamos a iniciar definiendo qué es el relato. El relato es el discurso real o escrito encargado de regular la relación de uno o varios acontecimientos, ya sean reales o ficticios, y el punto de vista desde el cual se ofrece esta información. Dicho relato ostenta algo llamado frecuencia narrativa, la relación que existe entre la capacidad de que los sucesos se produzcan, reproduzcan o repitan dentro del relato. Y para eso encontramos tres tipos de frecuencia. La primera de ellas es la frecuencia singulativa, un relato en el que la singularidad del enunciado narrativo responde al suceso narrado, o se hace un relato en el cual se dice y responde a lo que se hace. Dicho de manera un poco más literal y más entendible para todo el mundo, un relato en el cual lo que se dice dentro del texto responde a las acciones que están ocurriendo. Seguido de ello encontramos la frecuencia repetitiva. Esto quiere decir un relato en el que las recurrencias del enunciado no responden a ninguna recurrencia de sucesos. Un relato donde lo que se dice no responde a nada de lo que está sucediendo en acciones. Y finalmente encontramos el relato iterativo, un relato donde un solo momento narrativo absorbe varios hechos de un mismo suceso. Dentro del relato encontramos algo llamado categorías gramaticales. Estas se dividen en tres y son el tiempo, el orden y el modo. La primera de ellas, que es el tiempo, es la expresión de la relación entre el tiempo de la historia y el tiempo del discurso, encargada de estudiar la oposición entre el showing, la representación, y el telling, es decir, la narración. Dentro de esta categoría también encontramos dos subpilares, los cuales son el primero de ellos el isoncronismo, es decir, la constancia de velocidad entre una medida temporal y una medida espacial, o sea, sé cuántos días por cuántas horas pasan o cuántas horas por cuántos días, ese tipo de medida. Y el segundo de ellos son los movimientos narrativos, siendo la elipsis y la pausa descriptiva los extremos y la escena y el sumario los intermedios, o sea, la elipsis y la pausa narrativa son lo que pasa al principio y lo que pasa al final, y la escena y el sumario son los momentos que pasan en la mitad de la narración. La segunda categoría gramatical que encontramos es el orden, es decir, el estudio de la relación entre el tiempo de la historia y el tiempo del relato con base en sus tres dimensiones: el orden temporal, orden pseudotemporal, relación variable entre los sucesos y las relaciones de frecuencia. Esta segunda categoría gramatical deriva en tres técnicas narrativas, siendo la primera de ellas la anacronía, las distintas formas de discordancia entre el orden de la historia y el orden del relato, o sea, las distintas formas que hay de que la historia no concuerde o no vaya a la par de manera cronológica con lo que pasa en el relato, o viceversa, el relato no vaya de manera cronológica o en orden con la historia que se está contando. La segunda de ellas es la prolepsis, la necesidad de suspenso narrativo de la concepción que es clásica de la novela, con lo cual este es algo y una técnica narrativa que se suele ver más en las novelas. Y por último está la analepsis, que es el relato temporalmente segundo al relato primero. Esto quiere decir un relato que inicialmente inicia, valga la redundancia, inicia como secundario, pero que conforme va avanzando la historia va evolucionando y se va convirtiendo en el relato primero, haciendo que el relato que inició como primero baje a segundo. Y finalmente nos encontramos con la tercera categoría gramatical, que es la del modo. El modo es la forma seleccionada por el narrador para que se escuchen las voces de su relato ubicadas en un tiempo y espacio determinados, forma en la que el narrador elige, valga la redundancia, cómo narrar la historia, cómo es que se quiere que se escuche la historia. El modo más usado en general es el modo indicativo, es en el cual se cuenta una historia producto de la reproducción de una serie de hechos que pueden ser reales o ficticios. Dicho modo es el más usado ya que es un modo que relata hechos concretos, facilita la línea temporal, facilita que se puedan contar los hechos en distintos tiempos verbales, y finalmente es un modo que genera credibilidad, es creíble y adentra más tanto al lector como al propio narrador a la historia que está contando y a transmitir verdaderamente lo que se busca transmitir con la determinada historia que esté contando el narrador. Pasamos ahora con dos términos los cuales han sido utilizados en distintos entornos y en distintos ámbitos en la vida de cualquier persona, y el primero de ellos es uno que conocemos por cuestiones recientes, las cuales tienen que ver directamente con una pandemia. Y estamos hablando del término de la distancia. En este caso es una postura tomada por el narrador del relato para dar el indicativo a los lectores sobre qué tanto se quiere mostrar y contar sobre la historia. Algo que ocurre de forma muy similar en la vida diaria de las personas. Es decir, cuando alguien conoce a una persona nueva, uno mismo como persona tiene la opción de elegir una postura sobre qué tanto le quiera dar a conocer de sí mismo a la persona que está conociendo de forma
instantánea, es decir, de una persona que está conociendo nueva, desde cero. Uno mismo puede escoger qué postura tomar para saber qué tanto mostrarle de sí mismo y qué tanto contarle de sí mismo. Al igual que uno como persona, dado el ejemplo anterior, tiene diferentes posturas para escoger. En esta ocasión el narrador tiene dos posturas para escoger, las posturas narrativas, que son la diegesis y la mimesis. La primera postura, la diegesis o relato puro, es el autor hablando en su nombre sin pretender hacer creer que es alguien más. Esta postura es la postura que marca más la distancia entre lector y narrador, ya que es una postura en la cual el narrador se va a adueñar de cómo es que va a relatar la historia, es decir, la va a apropiar a su modo, a su estilo y quizás en algunas ocasiones con sus términos, con lo cual va a ser difícil que el lector, a la hora de, valga la redundancia, leer el libro, leer la lectura, leer la novela, conecte y logre empatizar o logre sentir las emociones que busca transmitir la novela, ya que el narrador se adueña de cómo es que está contando la historia y no va a empatizar con todos los lectores que consuman la obra que está narrando, ya que no todos tienen su mismo estilo ni no todos tienen una personalidad similar a la suya. Y por otro lado está la mimesis, que es cuando el narrador se esfuerza por dar la ilusión de que no es él quien habla, sino que es un personaje. Caso contrario, el autor ahora se esfuerza por hacer esta conexión y este clic entre narrador y lector, es decir, que el narrador, a través de la forma en la cual está narrando la historia, en la cual, como mencionamos, no quiere hacerlo de forma personal, es decir, no quiere narrarlo como sí mismo, sino que narrarlo como un personaje que está inmerso dentro de la historia, logra hacer esta conexión para que el lector pueda sentir y pueda en ocasiones empatizar, de acuerdo a la personalidad de cada lector, con el personaje que eligió el narrador para narrar dicha historia. Una vez con esto podemos pasar al apartado del discurso, es decir, la forma y el relato que va a escoger el narrador para relatar la historia. Existen tres tipos. El primero de ellos, el discurso narrativizado. Esto quiere decir que el narrador va a relatar la historia a través de los pensamientos de un personaje, que suele ser los pensamientos del héroe o protagonista, con lo cual va a ser un relato basado en el pensamiento del protagonista o del personaje en el cual se esté enfocando la historia. El segundo de ellos es el discurso transpuesto, es decir, un discurso donde el narrador no le va a garantizar nada al lector, no le va a garantizar emociones, no le va a garantizar lograr transmitirle lo que quiere transmitir la historia, nada de eso. Es un discurso apegado a la diegesis, ya que el autor se va a encargar de condensar, integrar o interpretar las palabras pronunciadas en el relato y transmitirlas con sus propias formas y estilo, es decir, se va a adueñar de la forma en la que va a relatar la historia para hacerlo a su manera. Y finalmente está el discurso inmediato, que es el discurso apegado a la mimesis, ya que es un discurso en el cual el relato va a ser a través de un personaje el cual va a sustituir al narrador, es decir, por completo el narrador va a quedar eliminado de la ecuación del relato de la historia y el personaje va a ser tanto el protagonista como el narrador de la misma. Este relato va a posicionar, como ya mencioné, al protagonista como el máximo foco dentro de la historia. Va a ser narrador, va a ser protagonista, es decir, a través de él va a girar toda la historia. El segundo término que encontramos que es aplicado en distintos ámbitos de la vida, como mencioné inicialmente en la distancia, el segundo término que encontramos en esta ocasión es el de la perspectiva. Es decir, en este caso la perspectiva es el punto de vista elegido o no, puede ser elegido de manera personal por el autor o no, para mostrar el volumen de información del relato. Es decir, el autor va a escoger a través de quién vamos a ver la historia, a través de quién vamos a vivir la historia. Para ello está el modo y la voz. El modo responde a la pregunta: ¿cuál es el personaje que gracias a su punto de vista va a orientar la perspectiva de la historia? Es decir, ¿qué personaje nos va a guiar? ¿Qué personaje va a ser nuestra brújula dentro de la historia? Y lo segundo es la voz, es decir, quién va a ver y quién va a hablar. De alguna manera vamos a entenderlo como quién nos va a hablar, quién nos va a contar la historia a través de los ojos de quién la vamos a ver. Para la voz tenemos que recurrir a un personaje como Norman Friedman, que es quien presentó una clasificación de 8 tipos de narradores o voces, como lo mencionamos en esta ocasión, que es la voz. El primer tipo de voz es el narrador omnisciente, es decir, un narrador que puede tener intrusión dentro de la historia, o sea que se puede involucrar dentro de la historia, o que directamente no se va a involucrar en nada dentro de la historia. Puedes tener incursión dentro de la historia,
o no puede tener nada de inclusión dentro de la historia. El segundo tipo de voz es el narrador en primera persona, es decir, el yo testigo o el yo héroe. Va a ser un personaje el cual va a ser una de dos, o el testigo que va a ver y a relatar toda la historia desde su perspectiva, es decir, de todo lo que está viendo va a relatarla a su manera, o el yo héroe, que es similar al yo testigo, pero que en esta ocasión el yo héroe va a ser el protagonista, es decir, el protagonista nos va a narrar a través de él sus vivencias y cómo es que se desarrolla dentro de la historia y cómo se forma su imagen como un héroe. El tercer tipo de voz es el narrador omnisciente selectivo, es decir, el punto de vista único múltiple. Este narrador va a hacer que tengamos un solo punto de vista, es decir, un solo personaje nos va a hablar, un solo personaje nos va a hacer ver la historia, o un punto de vista múltiple. Vamos a involucrar a varios personajes inmersos dentro de la historia, los cuales nos van a narrar desde sus ojos y desde su visión y desde su perspectiva el cómo están viviendo la historia y de acuerdo a la inmersión que tenga dentro de la historia, es decir, de acuerdo a la implicación que tenga dentro de la historia vamos a tener diferentes puntos de vista, lo cual le va a dar un incentivo más atractivo a la historia, ya que vamos a tener diferentes perspectivas con las cuales como lectores podremos empatizar más o menos de acuerdo a nuestra personalidad y de acuerdo al personaje con el que nos identifiquemos. Y finalmente encontramos la narración objetiva, que esto es algo que se utiliza más un poco en las novelas, ya que es una narración lineal en la cual el narrador no se va a enfocar en hacer sentir o en transmitir lo que se quiere hacer sentir con la historia, y simplemente se va a enfocar en narrar tal cual la historia de principio a fin con palabras textuales, es decir, una narración vacía de alguna manera, ya que se narra de manera dramática, por eso es una de las voces más utilizadas en las novelas, ya que se busca narrar simplemente en lo que se está viendo, lo que se está leyendo, lo que se está observando, en el caso de que sea algo audiovisual. Entonces simplemente es una narración que es objetiva y no involucra emociones ni de personajes ni de autor. Simplemente se narra lo que se está leyendo y lo que se está observando.